Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Diálogos Inmobiliarios, en donde tratamos diversos temas que tienen que ver con el sector inmobiliario y cómo realizar buenas inversiones en bienes raíces. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que además de ser nuestra compañera dentro de Coldwell Banker Platinum, también nos ayuda a perfilar de una manera correcta a todos nuestros clientes que buscan realizar una inversión inteligente, en bienes raíces. Bienvenida Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Luis, por invitarme a participar en este podcast. No, Muy agradecida. Gracias Claudia. Y bueno, platícanos un poquito sobre ti, Claudia. ¿Cuál es tu carrera en bienes raíces? Bienes raíces, bueno, pues yo en esta carrera inicié con mi papá. Él construía y vendía. Entonces yo por ahí, hace alrededor de 10 años, este, empecé a apoyarlo en la comercialización de esas propiedades. Y bueno, de ahí empezó, me gustan mucho los edificios, la arquitectura. Y, y ahí empezó mi carrera en bienes raíces. Ahora que ya estoy un poquito más empapada de lo que es el medio, bueno, pues me doy cuenta de que es toda una carrera, Sí. es toda una carrera que tienes que dominar y que tienes que seguir preparándote para destacar y para hacer bien las cosas, para apoyar a nuestros clientes y para que el resultado sea siempre positivo y beneficioso para tanto los clientes como para nuestra ciudad. Correcto, perfecto. Y algo que no mencionábamos es que, bueno, eres licenciada en finanzas y el tema precisamente de hoy se trata sobre inversiones inmobiliarias o finanzas inmobiliarias. Entonces, vamos a abordar un poquito el tema sobre qué son las finanzas inmobiliarias, Claudio. Bueno, las finanzas inmobiliarias, ¿cómo aplicaría más bien yo el concepto de finanzas en el sector inmobiliario? A través siempre de un análisis siempre de mercado, estudiar y analizar todos los indicadores financieros que nos pueden apoyar en esos análisis para una buena toma de decisiones, para Claro. que la inversión en bienes raíces realmente sea rentable. Ok. Y ahorita mencionabas, llega un cliente a nuestra oficina y dice, ¿sabes qué, Claudia? Quiero realizar alguna inversión. ¿Cuáles son los indicadores claves que tú consideras que se deben de tener en cuenta al momento de realizar una inversión? Bueno, pues hay varios indicadores financieros que nos pueden apoyar en ese sentido. Sin embargo, quisiera mencionar tres que de primera instancia pudieran ser un poco más digeribles para el público y, y que nos pueden apoyar de cierta manera, de una forma rápida y eficaz a evaluar una inversión inmobiliaria. ¿Cuáles son? Bueno, el ROI, la TIF y el CAP. Yo hablaría de esos tres inicialmente para hacer un análisis sobre la rentabilidad que pudiera tener en el transcurso del tiempo un bien inmueble. Ok, y a ver, platícanos un poquito qué es la TIR, por ejemplo. Bueno, si me permites iniciar, voy a iniciar con la ROI. Ok, Porque adelante. la ROI es una tasa que nos permite evaluar una inversión. En este caso, bueno, estamos hablando de inversiones en el medio, en el sector inmobiliario, a corto plazo. Ok, ¿Sí? Entonces, el ROI es el retorno sobre la inversión. ¿Sí? Es una tasa que mide la rentabilidad de una inversión. Entonces nos va a arrojar un porcentaje. Si ese porcentaje, por ponerte un ejemplo, es del 30%, ¿qué nos quiere decir? Que por cada peso invertido en ese proyecto, en esa inversión, esa misma inversión nos arrojó 1.3 pesos en ese periodo de tiempo. Esta tasa es muy útil para proyectos o inversiones a corto plazo. ok. Nos apoya mucho para evaluar una inversión a corto plazo, por su sencillez, por la facilidad que podemos rápido hacer el cálculo. Entonces es una tasa que de primera instancia nos puede apoyar en ese sentido. A ver, y nos puedes dar un ejemplo así un poquito más claro. Por ejemplo, hoy nos encontramos en Vista Piamonte, Sí. que es uno de los cotos que tiene Vista Campestre aquí dentro del norponiente de la ciudad. Aproximadamente cada uno de los lotes que están aquí vale o cuesta 10,500 pesos el metro cuadrado. Pero hace algún tiempo, pues el valor obviamente se ha ido incrementando con el tiempo. Si hoy yo adquiriera un lote residencial en ese valor, ¿qué es lo que tendría que yo pues darme cuenta o fijarme al momento de realizar esa inversión tomando en cuenta el ROI? Pues mira, como te mencioné hace un ratito, el ROI nos apoya para evaluar proyectos a corto plazo. ¿Sí? Aquí en lo que me planteas de los terrenos en esta zona, aquí entra un factor muy importante que es la plusvalía.
Sí. La plusvalía es el valor que incrementa un bien inmueble, un bien raíz, con el paso del tiempo. Sí, siempre es a favor. Entonces, en este caso, en este sentido, si tú compras un terreno en Piamonte y te esperas un año, pues puedes hacer el cálculo de cuál fue tu ROI en ese periodo de tiempo. Entonces, es muy sencillo, es cuánto fue tu beneficio neto en ese año entre lo que invertiste. Y lo vas a multiplicar por 100, te va a arrojar un porcentaje. Como te decía, de cada peso invertido, si te dio el 30%, te arrojó esa propiedad te dio un beneficio de 1.3 pesos. Sí, en ese periodo de tiempo. Entonces, pues es bien importante aquí hablar un poquito de las preventas, porque las preventas precisamente tienen ese beneficio. Claro. Tú compras a un precio menor del que se tiene planteado en determinado tiempo el precio real de esa zona, de ese inmueble. Sí. Entonces, en esa zona. Entonces, es bien importante también. Aquí entra mucho en juego lo que es la plusvalía. Los bienes inmuebles tienen ese beneficio de que si tú no lo trabajas, de cualquier manera vas a ganar, porque generan plusvalía con el paso del tiempo. Entonces, aunque no trabajes tu terreno, vas a tener un beneficio. Entonces, el beneficio es la plusvalía de los bienes inmuebles, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ya nos platicaste un poquito de la plusvalía, pero si yo quisiera saber si un ROI, o sea, entiendo perfectamente que si yo le invertí un peso, el ROI en el tiempo me tiene que decir cuánto realmente fue. ¿Cuánto te generó? ¿Cuánto me generó? Exactamente. ¿Hay un cálculo exacto para decir si fue una buena inversión o una mala inversión? Nos hablabas de un 30%. ¿Cómo saber si un 30% fue una buena inversión o fue una inversión pues no tan buena? Pues mira, Luis, aquí entran muchos factores en juego. Definitivamente depende del inversionista. Si el inversionista tiene un negocio, que su negocio le genera más del 30%, pues definitivamente no le va a ser atractiva esa inversión, porque ¿qué va a decir esa persona? Sabes que mejor meto ese dinero en mi negocio porque me genera más rendimiento. Claro. Pero si es un inversionista que a lo mejor dice, híjole, por ejemplo, una persona asalariada, un ejecutivo, que tiene sus ahorros y que lo único con lo que puede comparar es con lo que le podría generar una inversión en alguna institución financiera o bancaria, entonces ahí pues tendríamos que ver que el ROI fuera mayor a lo que una institución de este tipo te puede generar en un determinado tiempo, ¿verdad? Ahí sería comparar esa tasa bancaria con la tasa ROI que te podría generar una inversión en bienes raíces. Pero todo va a depender, como te menciono, pues del inversionista. Claro. Definitivamente. Claro, y bueno, y para eso obviamente, pues en ese sentido, cuando se acercan a nosotros les damos, pues de alguna manera, todas las cartas donde puedan invertir y precisamente buscar estos indicadores clave que son muy importantes al momento de realizar una inversión. A mí me queda clarísimo lo que es el ROI, pero me gustaría, digo, no es el único indicador importante cuando se hace una inversión inmobiliaria, y hablabas de la TIR. La TIR es una tasa un poquito más compleja, su fórmula de hecho es un poquito más compleja. Bueno, la TIR es la tasa interna de retorno y esta tasa también nos arroja un porcentaje de rentabilidad, sin embargo tomando en cuenta los flujos de efectivo que te va arrojando esa inversión en el paso del tiempo. Claro. Entonces, bueno, esta tasa es un poquito más compleja, nos apoya mucho para evaluar proyectos a largo plazo, precisamente porque tenemos que evaluar los flujos de efectivo que nos está generando esa inversión. ¿Sí? Entonces nos apoya mucho en ese sentido en inversiones a largo plazo. Por ponerte un ejemplo aquí en el medio inmobiliario, bueno, pues cuáles serían esos flujos que pudiera tener una propiedad con el paso del tiempo, pues ya sea el arrendamiento, claro, o el uso de la tierra en sí, si la estás trabajando, ya sea de forma ganadera o en la agricultura, todos esos flujos de efectivo que genera la tierra, sí, se toman en cuenta para calcular la TIR. La TIR es una tasa más exacta, te habla de una rentabilidad más real, y bueno, pues aunque es un poco más compleja, es muy padre darte cuenta que a lo mejor tu inversión está generando rentabilidades
muy superiores a lo que te podría dar, por ejemplo, una institución financiera. Ok. Entonces, pues la TIR nos apoya mucho, sobre todo en inversiones a largo plazo. Bueno, Claudia, y hay otro indicador sumamente importante al momento de tomar una decisión o hacer una inversión inteligente en bienes raíces, que tiene que ver con el cap rate. ¿Qué es el cap rate? El cap rate inmobiliario es una tasa de capitalización, que aquí lo importante de este indicador es que toma en cuenta el valor actual del bien inmueble. O sea, tú para obtener esa tasa vas a tomar en cuenta o considerar el valor actual, no el valor de adquisición del bien inmueble, sino el valor actual del bien inmueble. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tomar en cuenta la plusvalía que ya se le adhirió a ese bien inmueble por el paso del tiempo. Entonces es una tasa muy interesante porque además de ser muy sencilla, nos habla de qué tanto rendimiento nos dio ese bien inmueble, no solo por haberlo trabajado, claro, sino por la plusvalía que adquirió con el paso del tiempo. Okay. O sea, por ejemplo, yo adquiero un departamento en 2 millones de pesos y lo pongo a trabajar. ¿Qué quiere decir que lo pongo a trabajar? Busco rentarlo. ¿Cuál sería un buen indicador de cap rate para decir que fue una muy buena inversión el haber adquirido mi departamento en 2 o 3 millones de pesos? Bueno, pues ahí tendría que analizarse la plusvalía de la zona donde está ubicado el departamento. Bueno, porque pues tú sabes que la plusvalía se ve afectada por ciertos factores, entonces habría que sumarle esa plusvalía de esa zona donde está ubicado el bien inmueble para poder determinar si el porcentaje de la CAP que nos está arrojando está haciendo una buena inversión, un buen rendimiento. Okay. Todo depende también del bien inmueble. Ahí, por ejemplo, plazas comerciales que te van a arrojar una CAP es muchísimo mayor que la de un departamento que tienes arrendando o de una casa o habitación, ¿no? Entonces, pero ¿cuál sería un indicador de que el bien inmueble está siendo rentable? Yo siempre digo que arriba del 15%. Okay. ¿Por qué? Porque la plusvalía aquí en Aguascalientes anual está entre el 9 y el 10%, okay, perdón, 9 y 10%. Entonces eso habría que sumarle la rentabilidad del bien inmueble, que por lo general para casa habitación es entre un 4 y un 5%. Claro. Ya si estamos hablando de un inmueble comercial o industrial, ya es otra tasa. Okay. Entonces siempre por eso digo que debiera ser arriba del 15% para que sea muy rentable. Ok, y ahí ya nos indica que es un muy buen indicador, porque CETES te está dando aproximadamente el 10-11% actualmente, y si tenemos un indicador como este del 15%, yo creo que ahí es donde se vuelve realmente rentable una inversión. Claro, haces competitiva una inversión inmobiliaria contra otras inversiones, contra otro tipo de inversiones. ¿No? A una tasa menor ya sería como que pues no tan competitiva, como que las personas dirían, no, pues mejor invierto en el banco y ahí no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces por eso siempre digo, pues sí, arriba de un 15% sería algo atractivo. Correcto. Oye, Claudia, y nos has platicado mucho sobre un término sumamente importante en los bienes raíces, pero ¿qué es la plusvalía? Bueno, la plusvalía es el valor que se le adhiere a un bien inmueble con el paso del tiempo. ¿Sí? Es el valor que incrementa ese bien inmueble con el paso del tiempo. Okay. Como te mencionaba hace un momento, lo padre de las bienes raíces es que si tú adquieres una propiedad y decides no trabajarla, te va a dar un rendimiento, que es precisamente la plusvalía. Okay. ¿Sí? Me gustaría explicar bien, dejar claro que es un bien raíz. Okay. Un bien raíz es una parcela de tierra y cualquier estructura asociada a ella, que es propiedad de una persona o de un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, esa tierra o ese edificio ahí plantado en esa parcela de tierra va a generarte plusvalía con el paso del tiempo. ¿Qué afecta la plusvalía? Pues hay varios factores. Las amenidades propias que tiene esa propiedad, ¿sí? La zona en donde está ubicada, el acceso a los servicios, la calidad de la construcción y los materiales de la construcción. Claro. Son cosas que afectan la plusvalía y que obviamente son factores que hay que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión sobre invertir en un bien inmueble
Perfecto, Claudia, me queda clarísimo lo que es la plusvalía. Pero existe un término que también nos indica cuando un bien raíz pierde valor y es la minusvalía. ¿Qué es este indicador? Bueno, Luis, pues así como hay factores que ayudan a una propiedad a incrementar su valor, también hay factores que desafortunadamente pueden afectar en el valor de la propiedad. Claro. Son factores, por ejemplo, una zona donde existe un relleno sanitario, donde existe cerca un río, Okay. alguna falla geográfica, eh, estructuras propias de la ciudad que afectan el flujo vehicular de la zona y que Claro. alguna propiedad se ve afectada en ese sentido. ¿Qué otras cosas? Pues O sea, existen. obras que realiza el mismo gobierno y eso van demeritando la plusvalía de los territorios, ¿no? O Así es. de las propiedades. Así es, Ok. así es. Así como hay factores que nos apoyan a incrementar el valor de una propiedad, habrá otros factores que a lo mejor detienen ese desarrollo y detienen el valor o en su caso opuesto lo disminuyen. Ok, perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, Claudia, me gustaría que me dijeras cuáles son los 3 errores más comunes que comete una persona al querer invertir en bienes raíces. Pues el más importante, siempre lo digo, es no acercarse a los expertos, definitivamente. ¿Por qué? Porque un experto te va a ayudar a hacer un análisis de mercado real. Un experto te va a ayudar a analizar todos esos indicadores. Un experto conoce las zonas de más Claro. desarrollo en las ciudades. Entonces, definitivamente el primer error que yo pudiera mencionar es ese, no acercarse con los expertos en el tema, ¿verdad? Ok, Un segundo error es creer que al adquirir un bien inmueble te vas a hacer como que rico. No, o sea, es una inversión sostenible, es una inversión viable, es una inversión que te puede traer no solo el beneficio de un flujo de claro. dinero constante, sino también un patrimonio a lo largo del tiempo. Quedarte con tierra, con un edificio, es un patrimonio que puedes trabajar tú eh, independientemente de a lo que te dedicas, ¿no? Sí. Entonces, y el tercer factor que siento que puede ser riesgoso al momento de adquirir un bien inmueble, es definitivamente endeudarte por adquirirlo sin hacer un análisis eh, de tus finanzas. Correcto. O sea, endeudarte para adquirir un bien inmueble tiene que ser algo que tienes que evaluar, que tienes que analizar de forma profunda. Claro. Para no meterte en un problema que te vaya a traer, pues, no sé, a lo mejor. Sí. O sea, tienes que tener tus finanzas sanas, ¿no? O sea, Así saber es. cuánto es lo que gastas, Así es. cuántos son tus gastos personales y ya a partir de ahí saber en dónde puedes invertir. Claro. Perfecto. Sí, definitivamente. Muy bien, Claudia. ¿Y qué consejos nos darías para poder acercarnos a la gente que nos está viendo, para acercarse con nosotros y ver cuál es una muy buena inversión inmobiliaria en estos momentos? Bueno, pues definitivamente investigar antes que comprar. Okay. Y para investigar antes de comprar, si no estás empapado en el tema, acercarse a los expertos, definitivamente. De acuerdo. ¿Sí? Usar números, no emociones. Siempre usar los indicadores, usar números para que puedas. Los números no mienten, entonces un indicador siempre te va a hablar de la realidad. Usar números siempre. Y planear con estrategia. Lo que hablábamos hace un momento, no endeudarte nada más por la emoción de que todo el mundo está invirtiendo en bienes inmuebles, sino analizar, ¿sí?, tu situación personal y ver si te es viable para ti hacer esa inversión. Pues a mí no me resta más que agradecerte, Claudia. Muchísimas gracias por el tiempo. Creo que fue una plática muy sustanciosa. Obviamente hay muchísimos términos, temas que tienen que ver con las inversiones inmobiliarias y que quizá esto sea mejor para la gente que nos está viendo acercarse con nosotros. ¿Y dónde te podemos encontrar para una asesoría más personalizada, Claudia? Bueno, nuestras oficinas están ubicadas en Plaza Universidad Local 3, ahí con mucho gusto los atendemos, los asesoramos. Okay. Y bueno, en nuestras redes sociales de Coldwell Banker Platino, ahí nos encuentran en Facebook, Instagram. Y bueno, pues ahí los esperamos con mucho gusto y al contrario, Luis, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme hablar un poquito de las inversiones inmobiliarias. No, gracias a ti. Es algo muy extenso, pero espero haber apoyado un poquito con ideas al menos y dejar claros algunos puntos de que siempre es bien importante la planeación y acercarse con los expertos. Muy bien, Claudia. Pues a mí no me resta más que agradecerles.
Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Podcast Inmobiliarios. Y si quieren ver algún tema en específico, por favor déjanos en los comentarios qué tema te interesaría ver. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Luis.